Cuando Georgina Simmons, de 25 años, no recogió a su hija en la escuela en enero de 2016, sus amigos y familiares supieron de inmediato que algo andaba mal. Llamaron a la policía, que rastreó el teléfono de la joven hasta la propiedad de su sugar daddy casado, Peter Morgan, de 53 años. En ese momento, Simmons vivía gratis en un bungalow junto al castillo del siglo XVI de Morgan en el pueblo galés de John Martin. Morgan le pagaba más de $12,000 al mes para mantener una relación exclusiva, pero Simmons secretamente quería escapar de su control y salía con otro hombre a sus espaldas. Menos de 9 horas después de que se reportara la desaparición de Simmons, Morgan confesó haberla estrangulado hasta la muerte y le dijo a la policía dónde encontrar su cuerpo en una dependencia detrás de la casa de su esposa separada. Imágenes de la propia cámara de seguridad de Morgan, que él olvidó haber instalado en la propiedad, ayudarían más tarde a implicarlo en el asesinato de Simmons. Según los fiscales, Morgan había colocado dispositivos de escucha en el bungalow de su joven amante y se enfureció por lo que oyó. En sus conversaciones telefónicas, Simmons dejó claro que no soportaba a Morgan, pero que no le importaba tomar su dinero. Planeaba obtener la propiedad del bungalow, que afirmaba que Morgan le había prometido como parte de su acuerdo de divorcio, amenazando con chantajearlo con videos explícitos de un trío en el que él había participado. Y una vez que la propiedad estuviera a su nombre, lo sacaría de su vida por completo. Hasta entonces, Morgan pensaba que él y Simmons tenían un futuro juntos. El día de la muerte de Simmons, se detuvo en el bungalow y le ofreció firmar la propiedad a su nombre en el acto si ella le entregaba los videos incriminatorios. Simmons se negó y Morgan la estranguló con una ligadura casera en un ataque de rabia. Morgan admitió más tarde que aflojó la presión 2 veces, pero volvió a estrangular a Simmons cuando ella siguió negándose a cumplir sus demandas. Mientras luchaba por aire en sus últimos momentos, ella le dijo entrecortadamente: «Vas a pagar por esto». Y no se equivocaba. En enero de 2016, un jurado encontró culpable a Morgan de asesinato. Fue sentenciado a un mínimo de 25 años de prisión y su castillo ahora se encuentra en ruinas, esperando renovaciones bajo una nueva propiedad. Número 7. Natalie Bennett. A solo una semana de cumplir 25 años, el 31 de marzo de 2023, Casey Anderson de Liverpool murió en un hospital por las heridas sufridas tras ser apuñalado por su novia. Cuando tenía 19 años, después de una ruptura, Anderson conoció a Natalie Bennett, que en ese momento tenía poco más de 40 años. Ella sería acusada de aprovecharse del joven mientras estaba vulnerable. Desarrollaron una relación intermitente en la que, según la mayoría de las versiones, Bennett fue extremadamente abusiva con Anderson. Su familia lo describió como una persona de buen corazón y confiada, rasgos que lo hacían susceptible a la manipulación y el maltrato de Bennett. Uno de los ataques de la mujer lo dejó parecido al hombre elefante, y en otra ocasión ella lo apuñaló en la cabeza, provocándole una herida sangrante de aproximadamente 1 pulgada de longitud. Debido a la influencia de Bennett, los seres queridos observaron cómo Anderson pasó de ser un joven feliz a alguien que usaba drogas, bebía alcohol y luchaba con problemas de salud mental. Intentaron todo para alejarlo de Bennett, advirtiéndole que ella lo mataría algún día, pero siempre volvía con ella. El padre de Anderson, Graham, dijo: «Ella le apagó la luz de sus ojos. Llegaba a casa con los ojos morados y moretones, pero cuanto más le rogábamos que la dejara, más se aferraba a ella». El 11 de marzo de 2023, Graham recibió una llamada de la policía informándole que su hijo había sido apuñalado en el pecho en la casa de Bennett. La mujer le dijo a un despachador de la policía que Anderson había llegado así y que no sabía quién lo había atacado. Sin embargo, una investigación reveló que Bennett lo había apuñalado durante una discusión no especificada. Anderson tenía heridas superficiales de cuchillo en el cuello, el hombro derecho, la parte baja de la espalda y el antebrazo izquierdo, además de una herida de apuñalamiento superficial en la pierna. La puñalada más grave que sufrió fue en el pecho, ya que la hoja perforó su pulmón y corazón. Fue colocado en coma inducido médicamente en el hospital Aintree. Anderson inicialmente mostró signos de recuperación, pero finalmente falleció 20 días después. Bennett cambiaría su historia y admitiría que había apuñalado a su novio, pero afirmó haberlo hecho en defensa propia después de que él la atacara primero. Además de su historia de abuso hacia el joven, había pruebas sustanciales en su contra en la noche en cuestión.
Imágenes de un timbre recuperadas en la casa de un vecino la mostraban apuntando con otro cuchillo a la casa de Anderson después de haberlo apuñalado en el pecho y mientras él yacía moribundo en el camino de entrada. En noviembre de 2023, un jurado en el Tribunal de la Corona de Liverpool deliberó menos de 5 horas antes de encontrar a Bennett culpable de asesinato. La madre de 4 hijos no reaccionó al ser condenada a cadena perpetua con un mínimo de 18 años. Indiferente a su sentencia, aparentemente le dio un pulgar hacia arriba a su padre que estaba en la galería pública mientras la sacaban de la sala del tribunal. Número 6. Nana Opong. En las primeras horas del 13 de junio de 2020, el magnate musical inglés Robert Powell fue abatido en un tiroteo desde un coche mientras salía de una fiesta en Roydon, Essex. Powell, de 50 años, era manager del prometedor rapero británico Dacha Valley. Fue disparado 15 veces frente a sus 2 hijos adultos y sucumbió a sus heridas en un hospital al día siguiente. Según la policía de Essex, 2 mujeres transeúntes fueron atrapadas en el fuego cruzado y recibieron tratamiento por lesiones no fatales. Analizando los datos del teléfono móvil y las imágenes del circuito cerrado de televisión de los vehículos involucrados en el tiroteo, los investigadores determinaron que el criminal de carrera Nana Opong fue el cerebro del ataque. Coordinó el asesinato desplegando a otro hombre, Isar Shah, como vigía. Shah fue grabado circulando varias veces en un Toyota Prius, esperando a que Powell saliera para señalar a Opong, quien estaba en un Ford Kuga para atacar. Opong estaba profundamente involucrado en el tráfico de drogas y había sido acusado de orquestar asesinatos en el pasado. Eugene Brown, de 27 años, y Patrick Ford, de 36, fueron asesinados en la fiesta de cumpleaños número 30 de Opong en el Sugar Lodge en Forest Gate en 2010. Opong quedó en libertad después de que 2 jurados en el Old Valley no lograran decidir si estaba involucrado en los asesinatos. En mayo de 2014, Ashley Lade fue apuñalado hasta la muerte en una fiesta privada en el oeste de Londres. La pandilla de Opong fue reportada por atacarlo con fuerza venenosa y llena de odio. Opong una vez más evitó una condena por asesinato y fue condenado por lesiones corporales graves por su papel en el incidente, siendo encarcelado por 4 años en 2015. Después del asesinato de Powell, Opong huyó de Inglaterra, convirtiéndose en uno de los criminales más buscados del país. En septiembre de 2022 fue encontrado escondido en la parte trasera de un camión rumbo a Marruecos. Fue extraditado de regreso a Reino Unido. Shah logró huir a España tras el asesinato, pero también fue arrestado y extraditado en marzo de 2023. Ambos hombres mantuvieron su inocencia, pero fueron condenados por asesinato y posesión de un arma con intención de poner en peligro la vida. Fueron encarcelados de por vida, con Opong recibiendo un mínimo de 38 años y Shah un mínimo de 26. Opong también recibió sentencias separadas por posesión de un arma de fuego con la intención de poner en riesgo la vida, conspiración para suministrar cocaína, lesiones con intenciones de causar daño corporal grave y posesión de un arma prohibida. Se determinó que Shah había sido incluido en el complot de asesinato de Powell solo unas pocas horas antes de que se llevara a cabo. El juez sugirió que él era simplemente un idiota útil. La evaluación fue un marcado contraste contra la de Opong, a quien describió como el cerebro y un hombre extraordinariamente peligroso, con acceso a un aterrador arsenal de armas de fuego. Número 5. Romanoch Matelegato. Romanoch y Davian Matelegato comenzaron su vida como pareja tras un matrimonio arreglado en Mauricio, cuando ella tenía casi la mitad de la edad de él. Se establecieron en Elford, en el norte de Inglaterra, y tuvieron 3 hijos antes de que su matrimonio se rompiera en 2012. Tras un incidente doméstico, David supuestamente huyó de su esposo saltando por una ventana del piso de arriba y rompiéndose un tobillo. En 2013, Romanoch fue absuelto de intento de estrangulamiento contra David, pero la mujer obtuvo posteriormente una orden de alejamiento de emergencia, impidiéndole acercarse a menos de 100 metros de la casa familiar. Tras su divorcio, David conoció y se casó con el constructor Imtiaz Mohammed y cambió su nombre a Sarah Mohammed. Tuvieron 2 hijos y en noviembre de 2018 ella estaba embarazada del tercero. En ese momento, Romanoch dormía en las calles después de perder su trabajo como gerente de sitio en el Hospital General de Newham. Celoso de que su ex esposa había seguido adelante con su vida, comenzó a planear su venganza.
La mañana del 12 de noviembre de 2018 fue a la casa de los Mohammed y se escondió en el cobertizo del jardín armado con 2 ballestas, flechas, un cuchillo, cinta adhesiva, bridas y un martillo. Romanov esperaba emboscar a la pareja, pero fue descubierto por Imtiaz cuando fue al jardín a guardar una caja vacía. Romanov lo persiguió mientras Imtiaz gritó a Davey que corriera. Mientras la mujer de 35 años intentaba huir escaleras arriba, Romanov irrumpió en la casa y le disparó en el estómago con una flecha de 45 centímetros matándola. Fue desarmado y retenido por los hijos mayores, momento en el cual supuestamente les dijo: «Hubiera sido más fácil si ustedes no estuvieran aquí. ¿Cómo lo habría hecho?». Los investigadores creyeron que Romanov había planeado matar a su ex, a su nuevo esposo y a su hijo por nacer. Fue arrestado bajo cargos de asesinato. Davey sufrió heridas internas letales, pero milagrosamente su hijo sobrevivió y fue entregado por cesárea. Durante el juicio que siguió, Romanov afirmó que disparar a su esposa con una ballesta había sido un accidente, mientras que los fiscales caracterizaron el asesinato como una ejecución fría y calculada. Solo tomó unas pocas horas para que el jurado estuviera de acuerdo con el argumento de los fiscales y encontrara a Romanov culpable. En noviembre de 2019 fue encarcelado de por vida con un mínimo de 33 años. Tras el veredicto de culpabilidad, Imtiaz rindió homenaje a su esposa, a quien describió como su alma gemela. También recordó que Davey estaba aterrorizada de su ex, que siempre decía: «Ram no perdona ni olvida, le gusta crear problemas sin importar si lo pierde todo». Número 4. Luke DeWitt. En abril de 2023, Ellie Baxter, una mujer inglesa, llamó a la policía para reportar que había encontrado a sus padres, Stephen y Carol, muertos en el invernadero de su mansión en West Mersey, Essex. La pareja, ambos de unos 60 años, estaban sentados en sus sillones sin signos de violencia. Ellie también llamó a Luke DeWitt, un amigo de la familia de 34 años que vivía a 5 minutos. DeWitt se había hecho amigo de los Baxters a principios de la década de 2010, después de crear un sitio web para la exitosa empresa de alfombras de ducha Cashsplash. DeWitt tomó el teléfono de Ellie y habló con el operador. Mientras la joven de 22 años lloraba histéricamente en el fondo, DeWitt le dijo tranquilamente al operador: «Están ambos fríos». Fue captado por la cámara corporal hablando con los oficiales y diciéndoles que Carol era propensa a sobredosis de su medicación prescrita. La policía inicialmente creyó que la pareja había muerto por intoxicación por monóxido de carbono, pero las pruebas revelaron que habían sucumbido a dosis fatales de fentanilo, un opioide sintético 100 veces más fuerte que la morfina. Se lanzó una investigación por asesinato con Ellie, su pareja Marcus y John DeWitt como los principales sospechosos. La mujer fue finalmente exonerada y DeWitt se convirtió en el foco central. Se había ganado la confianza de los Baxter haciendo tareas para ellos y cuidando especialmente de Carol, quien sufría de una enfermedad autoinmune. Los investigadores descubrieron que durante años había manipulado a la mujer creando más de 20 perfiles falsos que decían ser de médicos y grupos de apoyo con personas que supuestamente padecían la misma condición. Le daba a ella y a Steven brebajes de salud cuya eficacia apoyaba a través de los perfiles falsos. Cuando la policía confiscó su teléfono, encontró 6 imágenes en caché de la pareja mientras yacían muertos en sus sillones. El día después de que se encontraron los cuerpos de los Baxters, DeWitt creó un testamento falso en su teléfono que lo nombraba director de la empresa. Fue arrestado bajo sospecha de asesinato el 6 de julio. La policía registró su casa y encontró una bolsa con parches de fentanilo abiertos y sin abrir. Según el informe de Ellie, DeWitt ya no era bienvenido en la casa de los Baxter, ya que ellos se habían irritado con sus frecuentes visitas y lo consideraban extremadamente nerd. Cuando se reunió toda la evidencia, surgió un plan de asesinato frío y calculado. DeWitt quería tomar el control del negocio de los Baxter, por lo que envenenó sus bebidas con dosis fatales de fentanilo. Configuró la aplicación de seguridad iHeart en un teléfono móvil que plantó en el invernadero para poder observar desde otro dispositivo mientras morían en sus sillones. DeWitt mantuvo su inocencia durante su juicio de 5 semanas, pero finalmente fue declarado culpable de asesinato. En marzo de 2024 fue sentenciado a cadena perpetua y, considerando todos los factores agravantes, se le ordenó cumplir un mínimo de 37 años. El superintendente detective Rob Kirby, quien manejó el caso, dijo a los medios: «En todos mis años en la policía, Luke DeWitt es uno de los hombres más peligrosos que he conocido».
Kirby continuó diciendo que no tenía dudas de que el hombre se habría convertido en un asesino en serie si no lo hubieran atrapado. Número 3. Benjamin Art. En mayo de 2024, la casa de Annette Keys, una peluquera de perros australiana, se incendió después de que una batería de litio de su bicicleta eléctrica explotara. La madre de 2 hijos se mudó a una propiedad en Russell Lee, al oeste de Sydney. Tenía 3 compañeros de casa. Unas semanas después de la mudanza, el albañil desempleado Benjamin Art alquiló un cobertizo en la parte delantera de la propiedad. En la mañana del 28 de junio de 2024, Art irrumpió en la casa armado con armas blancas y ordenó a sus compañeros de casa que se sentaran, antes de mostrarle a Keys mensajes en su teléfono de un remitente desconocido. El hombre le gritó: «¿Estás tratando de tenderme una trampa? ¿Quién te ha dicho que me mataras? ¿Quién es la chica que me envía estos mensajes?» Art agarró a Keys por el cuello y tomó un cuchillo de carnicero. Una compañera de casa usó una silla para intentar detener el ataque, pero finalmente huyó de la casa y llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Art armado con una espada mientras yacía sobre el cuerpo ensangrentado de Keys. La escena del crimen fue descrita por los oficiales como una de las peores que habían encontrado. Art había usado una espada, un cuchillo de carnicero y un martillo de garra para asesinar y mutilar a la mujer de 53 años. Keys había sufrido un corte en la garganta, entre otras devastadoras heridas. Un vecino que presenció el arresto de Art describió su estado en ese momento diciendo: «Sus pies estaban negros de suciedad, se retorcía como una foca en una roca, maldiciendo como un marinero». El hombre fue acusado de asesinato y detenido sin fianza, con su próxima cita en la corte fijada para el 28 de agosto. Número 2. Ian Dunn. El día de Año Nuevo de 2022, el hijo del pensionista inglés Malcolm Freddy fue llamado a la casa de su padre en Blackpool por un vecino que notó que las cortinas aún estaban cerradas y que había un panel de vidrio roto en la puerta principal. Freddy, de 76 años, fue encontrado muerto en la propiedad y una autopsia reveló que había sido estrangulado fatalmente. Un hombre llamado Ian Dunn fue rápidamente relacionado con el asesinato. Las autoridades supieron que Freddy había llevado a Dunn, de 44 años, a su casa en su Vauxhall Meriva el 31 de diciembre. Aproximadamente a las 6:20 de la tarde, un vecino vio a Dunn golpeando la puerta principal de la casa de Freddy. Unos 10 minutos más tarde, el Vauxhall fue grabado por una cámara de seguridad alejándose a toda velocidad de la propiedad. El 2 de enero, el día después de que el pensionista fuera encontrado muerto, el Vauxhall abandonado fue localizado en Woodstock Gardens. Tras una búsqueda en la zona, las fuerzas del orden recuperaron una cartera que coincidía con la licencia de conducir de Freddy y un par de guantes negros en una alcantarilla. El teléfono móvil de Freddy fue encontrado en las vías del tren junto a Venture Road y la intersección de Horcliffe Road. A pocos metros de él se encontraron una chaqueta de camuflaje verde perteneciente a Dunn y un cordón de sus pantalones deportivos. El hombre fue arrestado e inicialmente dijo a las autoridades que el pensionista le había dado un aventón hasta la casa de un amigo, fingiendo sorpresa al enterarse de su muerte y afirmando que no tenía idea de cómo había sucedido. Después de ser confrontado con la evidencia y a medida que sus mentiras se desmoronaban, Dunn admitió que había usado el cordón para estrangular a Freddy hasta la muerte, aunque su motivo permaneció sin esclarecerse. El inspector jefe detective de Blackpool dijo a los medios: «Las acciones de Dunn fueron frías, calculadas y malvadas. Buscó mentir y retorcer los hechos rápidamente durante el curso de la investigación». Dunn finalmente admitió el asesinato en el Tribunal de la Corona de Preston y en el verano de 2022 fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 19 años. Número 1. Fiona Bell. En marzo de 2022, la maestra de primaria inglesa Fiona Bell alquiló una cabaña en Cumbria y envió mensajes de texto preocupantes a sus familiares, lo que causó que se preocuparan por su bienestar. La familia alertó a las fuerzas del orden y los detectives fueron a revisarla. Encontraron a Bell, que en ese momento tenía poco más de 40 años, en un estado de angustia con heridas no fatales que parecían autoinfligidas. Los detectives encontraron diarios en los que Bell había hecho varias entradas perturbadoras. Una línea decía: «Mientras estaba en el baño, mantuve el cuchillo en el bolsillo de mi bata y luego lo escondí en el cajón junto a la cama».
Bell escribió que compró un cincel, una bolsa de basura y bridas, añadiendo que había convencido a un hombre de usar un antifaz antes de concluir: mover un cuerpo es mucho más difícil de lo que parece en televisión. Una entrada fechada el 12 de febrero decía: no soy un monstruo total, sé lo que hice. Otras entradas en el diario de Bell trataban sobre cómo Bell llegó a creer en su historia de encubrimiento y sobre una alter ego femenina a la que ella llamaba Tulip 22. Ella le atribuía a esta alter ego haberla acompañado en la planificación y ejecución de un asesinato, describiéndola como temeraria, intrépida y eficiente. Las autoridades lanzaron una investigación durante la cual supieron que Nick Billingham, de 50 años, pareja de Bell durante 17 años, no había sido visto durante casi 5 meses desde noviembre del año anterior. Cuando la policía fue a la casa de la pareja en Northampton, el plan de asesinato de Bell comenzó a tomar forma. Los oficiales descubrieron un colchón manchado de sangre en el sótano y luego una tumba en el jardín trasero. Los restos momificados de Billingham fueron encontrados enterrados bajo compost y capas improvisadas de láminas y concreto. Bell fue arrestada. Se reveló que la mujer había planeado meticulosamente su venganza asesina después de que Billingham la engañara. Insinuó ese motivo en sus diarios diciendo: mis últimas palabras para él cuando preguntó por qué fueron que él no iba a hacerle a otra mujer lo que me hizo a mí. Tal como había descrito en sus textos, Bell lo atrajo al dormitorio con la promesa de tener relaciones. Bajo ese pretexto, ella ató a Billingham y lo hizo usar un antifaz. Bell luego lo apuñaló fatalmente en el cuello. Después lo arrastró escaleras abajo y lo enterró. Fue grabada por las cámaras de seguridad comprando los materiales utilizados en la tumba improvisada que supuestamente fueron pagados con el dinero de Billingham. Poco después del asesinato, Bell hizo grandes esfuerzos por cubrir sus huellas. A principios de noviembre envió mensajes desde su propio teléfono y desde el teléfono de Billingham afirmando que tenían COVID-19 y necesitaban aislarse. Aproximadamente una semana después, Bell anunció que Billingham la había dejado por otra mujer. La maestra aceptó las condolencias por la ruptura fabricada de colegas y seres queridos. El 23 de diciembre de 2021, ella y la madre de Billingham, Yvonne, tomaron una copa de Navidad en su casa. Bell había movido muebles dentro de la casa para ocultar la vista del lugar donde había enterrado a su pareja. Yvonne le dijo que lamentaba su separación, sin saber que estaba a solo unos metros del cuerpo en descomposición de su hijo. Tras su arresto, Bell se declaró culpable de homicidio involuntario, pero luego cambió su declaración y admitió asesinato en abril de 2024, a mitad de su juicio en el Old Bailey. A finales de mayo fue condenada a cadena perpetua con un mínimo de 20 años. Gracias por ver. ¿Preferirías ser abogado defensor o fiscal y por qué? Déjanos saber en la sección de comentarios.